bellas playas, San Petersburgo, Clearwater, son parte de la postal del Super Bowl 55. Kansas City Chiefs contra Tampa Bay Buccaneers. El estadio Raymond James, que tiene 21 años de haberse inaugurado, parece nuevo, luce como nuevo y espera la gran cita. 25,000 espectadores estarán presentes en este inmueble. En esta misma tierra, los Giants y los Raiders, pero en el viejo estadio fueron campeones, y ya en el Raymond James, los Baltimore Ravens y los Pittsburgh Steelers. 3 equipos de la conferencia americana, 1 de la nacional, lo han conseguido. Un gusto saludarles, bienvenidos a NFL Live, cumpliendo nuestro tercer día de esta semana previa al Super Bowl. Y tenemos que tocar base hasta esta preciosa ciudad de la Florida con John Sutcliffe, que ya nos acompaña. Son muchos los temas que tenemos que tratar con John, así es de que vamos entrando en materia. John, llévanos paso a paso con cómo ha sido tu llegada, con qué te has encontrado hasta ahora estar en el estadio. ¿Cómo estás? Hola Ciro, un gusto saludar a los compañeros en NFL Live. ¿Cómo es la NFL? Con protocolos de seguridad desde que hice una cuarentena en San Diego, California, que pidió la liga. Hice una prueba de COVID el viernes en casa, la mandé, eso me aprobó para poder viajar este martes a Tampa. Llegando me hicieron otra prueba, siempre esos nervios de esperar los resultados, gracias a Dios fue negativo, y ya estoy listo para, ahora sí que para darle a la cobertura y el partido del domingo. Hoy, ¿qué es diferente? Pues sí, que tienes que abrir una app, enseñar que no tienes síntomas y a darle, ¿no? Yo creo que por momentos, Ciro, pareciera que estoy cubriendo, no sé, recuerdo hace unos años hubo un Monday Night aquí, Tampa contra Pittsburgh, y de alguna manera se siente más como un juego de temporada regular porque no hay gente todavía y no hay tanto de prensa tampoco. Perfecto, John. Todo este escenario que se está viviendo ha sido muy virtual. Ambos equipos continúan en sus respectivos campos de entrenamiento. ¿Cómo crees que eso vaya a impactar puramente el juego del próximo domingo? Yo soy de los que pienso que tiene que impactar. En noviembre, por ejemplo, me tocó cubrir el Máster sin público, sin tanta prensa, y a veces aquellos que no están acostumbrados a la presión de tantas cámaras no se sienten tan presionados. Yo creo que cuando Tom Brady dijo, oye, pues estoy en un cuartito cerrado, él quiere, porque el que le gusta esa adrenalina de alguna manera le sirve. Entonces yo creo que aquel jugador que no sabe lo que es un Super Bowl, la presión, el jugarlo por primera vez, no va a ser tan impactante porque están siguiendo su rutina. Si eres Bucaneros, entrenas y duermes en casa. Si eres en Kansas City, haces lo mismo hasta el sábado, que van a llegar a las 4 de la tarde. Y hablando de interacción con los protagonistas, todo vía Zoom, vamos a escuchar qué dijeron el día de hoy los head coaches, Andy Reid, Bruce Arians, y 2 quarterbacks más o menos conocidos. Uno se apellida Brady y otro Mahomes. Well, I think your turnovers obviously become an issue in games like this. Special teams can be a deciding factor, and then I always come back to the offensive defensive lines and how they play. Well, I think his confidence level and his preparation level, but I think the biggest difference is obviously in the turnover ratio. Eliminating turnovers, creating more turnovers, and protecting the football. So we're still, I think, a very explosive offense with Tom, but we have eliminated a lot of turnovers and just his overall leadership. You obviously, anytime you change teams, you don't know how it's going to go. But I think there's been incredible support that I've had from, all the, the team I used to play for, all the New England fans, and I still obviously have a great affection for New England. And I said the other day, my kids were born in Boston, so I have a lot of love for Boston and all of New England, and the incredible support over the years. Again, it was an amazing 2 decades of my life.
Pues ahí está, ¿no? Como han dicho, se sienten como encerrados en un closet, en un cuarto, pero al mismo tiempo cómodos de que duermen en casa y que no estamos toda la prensa, Ciro, dando lata. Pues sí, efectivamente. Algo que me llamó la atención, Tom Brady dijo que su familia está fuera y va a regresar el sábado porque quiere máximo nivel de concentración. Y tampoco es como que vive en un depa de interés social, o sea, tiene una casa lo suficientemente grande para poderse aislar, pero no quiere ni la más mínima distracción. 12 días habrá estado fuera la familia Brady, estará de regreso el próximo sábado. Muy bien, hace unos minutos nuestro compañero Adam Schefter publicó lo siguiente, que tiene que ver con el entorno de los Kansas City Chiefs. Y vamos a ir contigo, John, para que nos digas si tenemos que preocuparnos de esto que publicó hace unos instantes nuestro compañero Schefter. Esto ocurrió en el entorno de Kansas City. Había más de 20 jugadores y empleados de los Chiefs, incluido el quarterback Patrick Mahomes, programados el domingo para cortarse el pelo, con el peluquero que dio positivo por COVID, según fuentes. Los Chiefs actuaron sabia y agresivamente y regresaron al barbero a mitad del camino, una vez que llegaron los resultados de la prueba. Daniel Kilgore, jugador de los Chiefs, estaba a mitad de corte cuando se le notificó al peluquero que era positivo para COVID. Me imagino cómo lo habrán dejado, ¿no? Kilgore y el peluquero llevaban mascarillas. Kilgore tiene que quedarse en casa esta semana, pero ha dado negativo y puede regresar el sábado, volar con el equipo y jugar el domingo, según diferentes fuentes. Bueno, John, ¿tenemos que preocuparnos de esto? ¿Qué has escuchado? No, claro que te tienes que preocupar y sobre todo si eres la NFL y los Chiefs te tienes que ocupar, porque hay que recordar algo muy importante. Para la liga hay que hacer pruebas y cada 4 días es un momento clave. A los jugadores se los hacen todos los días. Es decir, yo hice una el viernes y el día de ayer martes y eso me da que para el domingo estoy liberado. Entonces la NFL pide checar ese contagio posible que se daría 4 días después. Entonces obviamente que hasta que no se den las pruebas, recuerdo cuando le pasó a los Cleveland Browns o a los Titanes, cada día vamos a tener que esperar cuáles son esos reportes. Y del corte de pelo ya voy entendiendo por qué hace esas locuras a veces Ramiro Pruneda por los Chiefs. Él sabía algo, por eso Ramiro de repente, pues algo sabía Ramiro, por eso de repente le cortan el pelo así como que a medias, ¿no? Caray, pues ojalá se mantengan con reportes de pruebas negativas. Sería muy lamentable que algunos jugadores no pudieran estar en el juego de sus vidas, imagínense nada más, pero bueno, pendientes de cómo se vaya desarrollando esto. Por lo pronto, las pruebas se mantienen diarias y ya a punto de llegar a la otra orilla, al último juego de esta temporada. John, cambiando radicalmente de tema, se mueven un montón de apuestas. ¿Cuál es la que más te ha llamado la atención? Antes, querido John, antes te presento lo siguiente. Estos son los ganadores del Super Bowl con mejor marca y ahí aparecen los que mejor lo han hecho. Miami con 14-0, el único invicto. San Francisco y Chicago, que solamente perdieron en una ocasión. Y te reitero la pregunta, John, de todo lo que has visto en ese mundo de las apuestas, que sé que sigues con detalle, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención? Fíjate que hay una que me gusta mucho, que hay el número de sacks que va a recibir Pat Mahomes de 2.5, pensando lo que puede hacer Tampa Bay, que van a ir tras él con los 4 frontales, que lo pudieron hacer en la semana 2. Me encantan las altas de 2.5. Obviamente que uno ahorita se divierte con, ¿y de qué color va a ser la bebida energética con la que van a celebrar? O ¿cuáles serán las primeras palabras? Ese me dio mucha risa. ¿Cuáles serán las primeras palabras de agradecimiento del MVP? Paga más 100 a sus compañeros, más 2,000 al dueño, a la religión, a su familia. Pero pues es parte del show de apostar. Está el volado que paga prácticamente parejo, cara o cruz. Pero de lo que he estado viendo, ya estaremos dando pronósticos. Me gusta esa de que creo que a Mahomes lo van a atrapar por lo menos 3 veces. Por lo menos 3 veces. Perfecto, John. Ponte pausa. Regresamos contigo un poco más adelante hasta el estadio Raymond James, la casa del Super Bowl
número 55. Y hablando de este tema, que será justamente lo primero que les pregunte a mis compañeros Javier Trejo Garay, Pepe Mondragón y Sergio Dip, revisemos algunas otras cábalas del Super Bowl. De los pasados 54 Super Bowl, los equipos que utilizaron su jersey color blanco tienen marca de 34-20, incluyendo 13-3 en los pasados 16 Super Bowls. Los equipos que jugaron como locales administrativos en los pasados 54 tienen marca de 22-32. Kansas City fue local en la anterior y se coronó campeón. Primera vez en la historia que un equipo jugará el Super Bowl en su propio estadio. Los equipos que han ganado el volado inicial tienen marca de 24-30 en el Super Bowl, incluyendo 6 derrotas consecutivas. ¿Qué tal? Seattle en el Super Bowl 48 fue el último equipo que ganó el volado y se coronó. 36 de los 54 campeones en el Super Bowl anotaron primero. El último equipo que ganó el Super Bowl sin haber sido el primero en anotar fueron los Chiefs en la edición anterior. Así es de que, como ustedes ven, algunas rachas se mantienen, otras no tanto. Ya les decía de mis compañeros, ahora los ven y ya los escucharán. Javier, ¿con cuál de estas cábalas te quedas? Me gusta más. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás, compañeros? Me gusta mucho por la historia, por lo que es más reciente, el jersey de color blanco, que es el favorito, al menos en los últimos 13 años, ha sido el que ha dominado en cuanto a victorias. Si mi equipo jugara este partido, me gustaría que saliera de blanco, porque me parece que, no sé si es por el que te remite al bien, a la pureza, no lo sé, pero el jersey blanco me gusta para apostarle y que pueda llevarse la victoria este fin de semana. Estás dando color, entonces, por lo que veo en tu pronóstico. ¿Sí? Sí, más o menos. Bueno, nunca mejor ilustrado. Sergio. Hola, gusto en saludarlos. Voy con el jersey blanco también que usará Tampa Bay este domingo ahí en su estadio, en el Raymond James. Me gusta también, coincido con Javo, es una mera cábala, pero ahí está la posibilidad de que gane Tom Brady otra vez con un jersey blanco, ahora de los Bucs. Perfecto. ¿Qué me dices, Pepe? Saludos. Hola, buenas tardes. Yo voy a estar muy atento al volado, no solamente porque es una apuesta muy favorable, tiene 50% de probabilidades de ganar, pero lo que acabas de mencionar, Ciro, que los últimos 6 Super Bowls, quien haya ganado ese volado haya perdido, es impresionante porque se supone que es algo positivo. Te dan la opción de diferir o recibir el balón, es algo que te da un poco más de control en el partido, pero que haya funcionado de esa forma y que sea algo negativo me llama mucho la atención. Muy bien, y usted puede explorar, de verdad, hay cualquier cantidad de apuestas y de cábalas también en torno a este partido. Usted elija la que crea conveniente y sí le doy una recomendación. Hemos insistido en este punto todos los días anteriores al partido, no se reúnan, quédense en casa, vean el partido, quédense con ESPN, no es momento de hacer reuniones, son cuestiones de salud importantísimas. Bueno, vamos a entrar en materia y más adelante volveremos con John Sutcliffe, porque unas declaraciones que causaron mucho interés fueron las de Tony Romo, que será el analista por la cadena CBS en la transmisión que habrá para la Unión Americana. Tony Romo dijo en relación a Patrick Mahomes lo siguiente: este es el partido más importante que Patrick Mahomes jugará durante el resto de su carrera. Resto de su carrera. Es la única forma de alcanzar a Tom Brady. Si pierde este juego, no podrá alcanzarlo. Fue lo que dijo Tony Romo. Y justamente hicimos una encuesta que se mantuvo al aire las horas anteriores a este programa. El 44% dijo que no, el 23% dijo que solo podría empatarlo y el 33% sí, y lo va a superar. Esos son los resultados de la encuesta. Y yo les pregunto a mis compañeros, si no gana Patrick Mahomes el domingo a Tom Brady, entonces no podrá alcanzarlo. ¿Están de acuerdo con lo que dijo Tony Romo, Javier? Falso para mí, falso efectivamente, Ciro, y no porque crea que lo puede superar. Quiero decir que ni ganando me parece que va a tener opciones para poder alcanzarlo. De verdad. A ver, esta es una liga de quarterbacks. Ya tienen una palomita los jefes de Kansas City porque cuentan con uno. Por eso yo creo que ni aún ganando va a poder alcanzar esa mágica cifra de 6 campeonatos. ¿Sabes qué? Me reí porque estoy totalmente de acuerdo contigo. No creo que lo vaya a alcanzar y creo que van a pasar muchos años antes de que veamos algo semejante a lo de Brady, que todavía no se retira. Sergio. Correcto, para mí es verdadero, porque en esa plática Brady llegaría a 7
anillos o 7 Vince Lombardis, Mahomes se quedaría con 1. Y digo que es verdadero también que es el partido más importante de anillos. Eventualmente, digamos, 8-7, ¿verdad? Pensando que pierde este domingo. Aún así quedaría marcado siempre por la vez que se enfrentó a Tom Brady en el máximo escenario. A sus 25 años, perdió contra él a sus 43. Entonces sí creo que es un juego muy importante, importantísimo en la carrera de Patrick Mahomes. ¿Verdadero o falso, Pepe? Es verdadero y quiero empezar con esto. Lo mencionó un poco John, pero de otra forma. Pero no vimos a Otto Graham, que en su momento fue el gran quarterback, jugar contra Johnny Unitas. No vimos a Unitas contra Montana. No vimos a Montana contra Brady. Lo que nos están regalando ahorita de poder ver a Brady contra Mahomes, que seguramente va a ser el siguiente gran quarterback, es una oportunidad de oro que nos va a definir a futuro de quién pensemos nosotros es el mejor. Si pierde contra Brady, estoy de acuerdo con Sergio. No puedes decir que es mejor aunque tenga más anillos de Super Bowl. Y otra cosa es que tienen que aprovechar la ventana que tienen ahorita para ganar anillos. Hay que recordar la carrera de Tom Brady. En los primeros 4 años fue a 3 Super Bowls, los ganó. Pero después hubo un periodo de 10 años que solamente fue a 3 Super Bowls y ganó 1. Eso le va a pasar a Kansas City. Hay que recordar que el contrato de Pat Mahomes entra en vigor en el 2022 y de ahí van a depender muchos movimientos que puede resultar en un gran cambio del equipo y puede ser que no regresen a esta instancia en mucho tiempo. Me llama la atención cómo hablamos en la carrera de Tom Brady. En 10 años llegó a 3 Super Bowls. ¿Cómo normalizamos? Como si fuera malo, sí. Claro, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Sí. Cualquiera, estoy seguro, de los quarterbacks de la liga te firma eso por los próximos 10 años, ¿no? Sí. Sí, claro que sí, pero no le estoy quitando a Tom Brady, solo estoy comparando en lo que necesita Mahomes para alcanzarlo, pero tienes toda la razón. Cualquier quarterback que está entrando a la liga ahorita, si le dices vas a ir a 3 Super Bowls en 10 años y ganar 1, te lo firman. Pues yo estoy con lo que mencionó Javier. Yo creo que es falso porque no lo va a alcanzar, o sea, va a pasar mucho tiempo antes que veamos algo semejante. Le hice esta misma pregunta a Marshall Falk, con él tuvimos la oportunidad de platicar mano a mano y les vamos a presentar su respuesta. No estuvo de acuerdo con algunos de ustedes, ya verán a qué se refirió. ¿Tienen algo más que agregar? Porque el productor estoy seguro que me va a corretear para ir a pausa. Pues no, entonces ya estamos con esta toma panorámica de Tampa, Florida. Qué ganas de estar en ese precioso sitio. Ahí se coronaron los Giants, ahí se coronó Ravens, también Marcus Allen y los Raiders, y más recientemente los Pittsburgh Steelers ante Arizona. Volveremos en un instante, una pequeña pausa en NFL Live de miércoles. Vamos a presentarles también un mano a mano con Tom Brady que hizo nuestra compañera Susie Colbert. Cosas muy interesantes al volver. De vuelta con ustedes, estaremos una vez más hasta Tampa, Florida, con John Sutcliffe para conocer los pormenores rumbo al gran juego, el Super Bowl 55, los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, el mejor quarterback de la actualidad contra el mejor de la historia, Tom Brady, de los Tampa Bay Buccaneers. Primera vez en la historia que el equipo local tiene esa ventaja en el juego decisivo. Es prácticamente algo de lo que le faltaba a Tom Brady, tener semejante ventaja para un partido que ha dominado a lo largo de los años. Mano a mano de Susie Colbert de ESPN, de NFL Live, con Tom Brady. Yeah. How does it feel to you to be able to look up in the stands and see him there and then share a moment like that? Oh, it's the best. I mean, it's the best part of the whole day. I'm there the whole day looking up, like waving at him, and he's like, you know, he just doesn't want anyone to know that's my dad. So ended up being just a great day for the two of us. And, you know, he'll never forget being at Lambeau. And I made a comment, you know, it's so special for me. I hope it's as special for him, you know, just being there to watch, which was really cool. For all your kids, obviously, you know, it's dad's really good at his job. But what do you think they take away from the work ethic and the dedication? I always tell them that's what dads do. You know, we go to work and, you know, we got to show up and we got to find something we love to do. And, you know, you find something you love, you're going to work hard, you're going to be good at it. And if you're good at it, you're going to enjoy it. When the off season comes, I've really tried to make a concerted effort, certainly in the last 3 or 4 years, to spend more quality time with them. And my kids are getting older. It's not always about what's going on in dad's life. It's what's going on in their life too. So
I think part of being an older athlete, and I'm sure a lot of older athletes would feel that way, is that's the trickier part, is how do you balance and find time for a lot of things that are important to the other people that are in your life that really matter. Yeah, I'm very, very blessed. Entendible a sus 43 años de edad, que ese Tom Brady de etapas iniciales que traía todas esas ganas de comerse el mundo a puños y ese gen competitivo que sigue formando parte de él. Ayer en Sports Center me preguntaba Cari Correa de la importancia de anotar primero en un Super Bowl y me puse a investigar, gracias además a nuestro departamento de research, cómo le había ido a Tom Brady en el primer cuarto de los 9 Super Bowls anteriores que había disputado, y confirmé y actualicé esta noticia. No nada más no ha lanzado pase de touchdown en el primer cuarto de sus 9 anteriores Super Bowls, no ha concluido serie ofensiva de touchdown. Entonces, conclusión, no es importante anotar primero, es anotar al final. Eso es lo que sí ha caracterizado a Tom Brady, que a fin de cuentas este dato que parece negativo no le impactó, ganó 6 de 9 y eso nos deja un antecedente para lo que viene el próximo domingo. Te pregunto, Sergio, serie ofensiva decisiva del encuentro, menos de 2 minutos por jugar, necesitas touchdown. ¿En manos de quién te gustaría estar? ¿De Brady o de Mahomes? De Tom Brady, sin duda, por la experiencia, por los años que lleva realizándolo, el 10º Super Bowl de su carrera. No me imagino ningún escenario que lo intimide alrededor Patrick Mahomes, pero si quitamos a los jugadores que están alrededor y solo hablamos del quarterback, iría con Brady por los años que... Pero yo quiero que tomen conmigo un viaje al pasado, 2 de febrero del 2020, cuarto, y quedan 7 minutos en el partido. Es 3rd y 15 para Kansas City. Y hay una conversación que a mí me gusta mucho y me lo ilustra todo lo que quiero explicar. Exactamente. Se acerca Eric Bieniemy y le dice, quiero correr avispa, Wasp. Y le dice Eric Bieniemy, pero Pat, es que el down y la distancia ahorita no conviene porque no tienes tiempo para sacar ese pase. Wasp es una trayectoria con Tyreek Hill con un doble movimiento que tarda en desarrollarse y por eso no la quería correr Bieniemy. Pero Pat le dice, ¿sabes qué? No me importa el down ni la distancia, yo quiero correr Wasp. Ok, vamos a correr Wasp. Compra el tiempo a Mahomes y le lanza ese pase profundo a Tyreek Hill y ahí cambió el juego. Anotan y terminan ganando el Super Bowl. Por eso yo quiero estar en esas manos, en esa confianza, en esa mentalidad de que no hay situación tan adversa que no se pueda sobreponer Pat Mahomes y por eso tengo toda la confianza en él. Pepe, ¿tú crees que Brady no tiene esa mentalidad? Sí, puede ser que sí, Sergio, pero te voy a decir algo. ¿Cómo puede ser? Es el mejor de la historia. Claro que la tiene. Porque no tiene la movilidad para comprar el tiempo. No la necesita. Pero es que no necesita hacer eso, Pepe. Decían que no podía lanzar profundo. Exacto. Decían que no podía lanzar profundo. A ver, Sergio, pero ustedes se confunden cuando decimos que no puede lanzar profundo. No es que no tenga el brazo para lanzar profundo, es que no tiene todo lo que necesitas, incluyendo algo muy importante, que es la movilidad, comprar el tiempo para lanzar un no pase la necesita, Pepe. En 3rd y 15. Pepe. Sí lo necesitas, Javo. Tiene 43 años de edad. Es la situación más complicada para un quarterback de la NFL, incluyendo 43 años de edad. Lo entiendo, 43 años de edad y nunca ha tenido movilidad, ni cuando tenía 25 años de edad. ¿Qué pasó contra los empacadores? Porque no lo necesita, Pepe. No lo necesita. Libre y terminan mandando un pase. No hay jugadores infalibles. Una intercepción. Hay kriptonita para todos los jugadores y también tiene Tom Brady la suya propia. El punto débil de Tom Brady es la movilidad o la falta de. Pero no la necesita. No es algo con lo que no pueda ganar. Ni la necesita, que ha ganado 6 anillos de campeón. No me vas a convencer que no necesitas movilidad para sacar un pase de 50 yardas cuando tienes a defensivos en 4. No te la voy a comprar. Necesitó contra Scotty Miller al medio tiempo de la final de la Conferencia Nacional. Claro. No necesitó movilidad. Ok, pero eso es diferente, porque es una go route, es una trayectoria directa, una trayectoria como la que estoy explicando con Tyreek Hill, es un doble movimiento, está amagando que va a correr un poste y después termina corriendo una ruta, a lo mejor, Pepe, de esquina. Ese doble te la voy a comprar. Tarda 1 o 2 segundos y la movilidad es un factor. Te la voy a comprar. Javier exponga, sí.
Si te lo voy a comprar de una tercera y 15, probablemente sea mejor Pat Mahomes por lo que tú dices, por la movilidad, por el tiempo y por la urgencia de las yardas. Pero en una serie ofensiva, para ganar el partido, me quedo con lo que decía Sergio, la experiencia es un factor importante. Y además, lo que decía Bruce Arians en la conferencia de prensa el día de hoy, liderazgo y confianza, que es lo que aporta al equipo. Cuando sabes en el huddle que estás con tu mariscal de campo, que se llama Tom Brady, que tiene 6 anillos de campeón, le vas a dar toda la confianza. Por eso, además, en una serie así, me quedo con Tom Brady. Pero la última oportunidad que tuvo Tom Brady de hacer eso fue contra los Rams. ¿Y qué pasó? Lanzó 2 pases. En el segundo le pegaron en la cara y lanzó una intercepción porque no tiene movilidad. No es el mismo Tom Brady que jugaba en Inglaterra. Claro que no. Pases cortos que no podías defender a Julian Edelman. Son trayectorias intermedias a profundas con Mike Evans y Crosby. Y eso requiere de tiempo en el bolsillo. Los 6 Super Bowls que ha ganado Brady los ha ganado con esos drives viniendo de atrás. Correcto, con la ofensiva, que es el escenario que estamos poniendo. La situación en la que se encuentra 6 hoy. de 6. Yo solo terminaría o agregaría, vamos a ver si si gana 1 de 1 en esta ofensiva. Vamos, como dice Javier, cerrando el tema, 20 segundos cada quien para una exposición. Venga, Javier. Nada más, si me lo permiten, a ver, cuando nos quedamos con la última impresión, porque viene de 3 intercepciones contra Green Bay, es que ya no puede. ¿Cómo terminó la carrera de Brady con Patriotas de Nueva Inglaterra? Con un pick six, así terminó, fue su último pase, y la evolución para este año ha sido espectacular. Tom Brady está jugando a un nivel casi como en sus mejores tiempos. Sergio. Correcto. Atención que para ese escenario que planteamos, pues Patrick Mahomes en su segundo Super Bowl no tendrá a su tackle izquierdo, Eric Fisher, y lo van a presionar y en serio. Así que atención con Shaquille Barrett y Jason Pierre-Paul para esos momentos. Pepe. Bueno, yo creo que el arsenal de un quarterback es una combinación entre lo mental y el aspecto físico. Creo que es superior, muy superior Patrick Mahomes. En lo mental, obviamente, Tom Brady. No estoy diciendo que necesite tener cualidades como las de Patrick Mahomes para llegar a un Super Bowl. Lo que sí estoy diciendo es que yo veo que en ciertas situaciones es mucho más, tiene una muy gran ventaja Patrick Mahomes por lo que puede hacer con sus atributos físicos, que son únicos, Ciro, porque no los hemos visto en la liga. Les digo una cosa, yo con el que no quieran me quedo para la serie ofensiva final. Los dos son demasiado buenos en esas condiciones, pero sí, para esa en específico, la ofensiva de 2 minutos, lo que le he visto a Tom Brady no se lo he visto a nadie. La paciencia, tranquilidad para manejar esos momentos de adversidad más complicados. De muchos quilates sus comentarios, señores, por eso vamos a ver. Lo que presentamos a ustedes son las ganancias de Tom Brady en los Super Bowls que conquistó. Vean cómo empezó todo. En el juego aquel contra los Rams, del que hoy, por cierto, se cumplen años, $63,000. Y después la ganancia escaló a los $107,000 con aquel partido ante los Falcons. Hombre, por cómo fue, creo que hasta el doble merecía por aquella victoria, y la más reciente contra los Rams. Mayores ganancias quarterbacks en sus carreras en la NFL, Tom Brady es el segundo, solamente detrás de Drew Brees y por delante de Ben Roethlisberger y de Matt Ryan. Bien podría estar por delante de todos por la cantidad de años que lleva jugando. Sin embargo, no olviden que lleva sacrificando, entre comillas, la parte económica o ganando menos que muchos otros para que eso no les impacte en el tope salarial. ¿Cómo le ha ido en su carrera a Brady comparado con su esposa? Pues veamos, depende del cristal por el que lo veamos, ¿no? Es el segundo quarterback con más ganancias en su carrera, con 263, pero la patrona casi duplica el total que ha ganado. Se esperaba en este resultado, en las finanzas de una familia que estará blindada para los próximos años, Javier. Pues que la verdad es que como no conocía antes a Giselle Bunge, la verdad. Oye, no sé, buena. Me gustaría emparentar con ella. 400, o sea, es un mundo de dinero. O sea, cuando tienes este tipo de apoyo, te dedicas a jugar, no te preocupas por las... Pues sí, la verdad que sí. Y a estas alturas del partido, ¿para qué te digo que no? Sí, me quiero decir. Impresionante la diferencia de que gana uno y otra, ¿no? Sergio.
Pues interesante también entender cómo le ha hecho Brady fuera del terreno de juego para, con tantos millones de dólares en esa familia, convencer a su señora y a sus hijos de que lo dejen seguir jugando, seguir entrenando, seguir viajando a su edad. Ha sido muy inteligente, ha sido un gran líder también en su vida personal, de verdad lo digo. Siempre me lo pregunto, Sergio, ¿cómo a tus 43 años con esposa e hijos muy siguen bien permitiendo jugar en la NFL, un deporte muy agresivo? Vimos lo que le pasó a Alex Smith. Sí. Yo soy la esposa de un jugador, le diría, oye, piensa en retirarte, pero algo que el dinero no puede comprar, que tiene Tom Brady, son anillos, y de esos tiene bastantes. ¿Hace cuántos años dijo su esposa que le preocupaba lo de los golpes, las conmociones, etcétera, etcétera? Ya pasó un buen rato de esa declaración que se le salió en una entrevista que le hicieron. Bueno, vámonos a pausa, regresamos con más y les presentaremos la entrevista que tuvimos con Marshall Faulk, integrante del Salón de la Fama, ganador de un anillo de Super Bowl, perdió otro con los Rams, uno de los mejores corredores de los últimos años. Patrick Mahomes, ¿ven? Eso que mencionabas, Pepe, la capacidad para improvisar y alargar las jugadas. Exactamente, y es algo que te decía, cualquier entrenador en la NFL te va a decir que no hagas esto, incluso en la preparatoria, pero necesitas un arsenal especial de cualidades para poder hacer esto, y las tiene Patrick Mahomes, la velocidad, la movilidad y después el brazo para meter ese pase. Que aquí también queda demostrado, en el último instante conecta este pase, es la número 5 y termina desde luego en touchdown, aún con el golpe final que terminan dándole. Vamos con la número 4, adelante Sergio, ya viene. Correcto, aquí está más de Patrick Mahomes y lo que le hizo, por ejemplo, a Indianapolis, de 27 yardas a la zona de anotación, pero sobre todo, todo el tiempo que puede él alargar la jugada, colapsa la bolsa, va hacia un costado, va hacia el otro, lanza obviamente y mete ese balón. Venga, Javier. Bueno, en la semana número 4, esto fue justamente la temporada 2019 contra el equipo de los Ravens. Este es un pase al centro, totalmente prohibido hacer ese tipo de pases, pero ¿quién lo puede hacer? Bueno, pues Pat Mahomes. Sí, es increíble lo que puede hacer, y solamente cuando tienes un brazo como el suyo, privilegiado. Número 2, la primera jugada grande que tuvo en horario estelar, como estando casi capturado, 3 van tras él, cayéndose con la mano izquierda, encontró a Tyreek Hill. Y cerramos, Pepe, la número 1. La movilidad de este quarterback es especial, también puede utilizar las piernas para hacerte daño. Vean en el amague, lo que hace con la cabeza, eso es del básquetbol o del fútbol, soccer, no es del fútbol americano, y después el movimiento cerca de la zona de anotación, el spin y se mete en la zona de anotación. ¿Vieron el amague con la cabeza, cómo frena el defensivo? Eso es lo que hace especial a Patrick Mahomes. Muy bien, pues 6 jugadas con mucho estilo del campeón vigente, el campeón de la conferencia americana. Super Bowl 36. Un día como hoy, Patriots contra Rams se enfrentaban en Nueva Orleans y terminó ganando el equipo de los Patriots. Eran ampliamente desfavorecidos y ahí empezó a escribirse la leyenda. Fue el anillo primero de Tom Brady. Marshall Faulk. Seguimos con ustedes en NFL Live. Uno de los mejores corredores de bola de los últimos 30 años, no exagero, jugó para los Colts, jugó para los Rams, ganó un Super Bowl, es miembro del Salón de la Fama, nos acompaña en el programa de hoy. Me refiero a Marshall Faulk, a quien me da mucho gusto darle la bienvenida. Marshall, it's great to have you with us in our show. Thanks for staying with us. How are you? I'm doing great. How are you? We are great. Marshall está con nosotros por cortesía de Drug Free World. Ya más adelante nos contará a qué se refiere. Marshall, you're 47 years old. I'm 47 as well. Tom Brady is just 4 years younger than us. How can you explain that he's still playing at this level at this point? You know, he's taking care of his body. He's done things that's right. He plays the money position, which is quarterback, and he's it just seems that the fire still burns in him to give you the competitive edge. It's like, okay, do I want to compete or am I sore in the morning? He's feeling better. He's feeling better than most of us. It's incredible. Is it unfair, on the other hand,
to say that if Mahomes loses on Sunday, then he's never gonna have a chance to match Tom Brady as the number one ever? I wouldn't say that. You just got to think of where Mahomes is. He's a very young quarterback, and he's right where Tom Brady was when Tom Brady won his second Super Bowl. He might be just a few months younger than Tom Brady was when he won his second Super Bowl. If he wins or if he loses, there's still going to be opportunity for Mahomes to be great. It's you just can't really think about that, but for us, it's a great story for us to talk about, right? We love the stories. What is your nicest Super Bowl memory? Oh, winning the Super Bowl. I mean, there's just nothing better than that. The opportunity to win that, to play in that game is one thing, but then winning, it definitely trumps the one that I lost. And then watching Tom Brady do what he's doing, it even more so. I'm like, okay, I lost to the greatest quarterback or greatest football player to ever play the game. So, it makes it a little better. And let me know which one is your Super Bowl 55 prediction. I can't do it. I can't believe I'm going to do it again, but I'm going to go against Tom Brady because that's all he's doing is defying all the odds. All the odds. So why not just stack it against him even more so? I'm going with Kansas City and their high-powered offense. It has nothing to do with Tom Brady. I think Tom Brady is going to have a heck of a game. He's going to do everything. The question is, can Tampa defense slow down Kansas City? And Tampa, they love to play man. And I just haven't seen any team play man-to-man defense consistently against Kansas City. So I think it's going to be a high-scoring game. I like Kansas City 35-30. What are you doing with Drug-Free World this week? Oh, yeah. So we're going around trying to educate teachers, trying to educate parents about the power of drugs and what it can do. So when you have that knowledge, you understand what it is that you're up against, and then you make sure that knowledge and that education that you have allows you to make the best decision. I want to be clear. We don't tell people what to do with their lives. We're not trying to button people's business. We're just trying to provide education to the people who do not know. And that may be curious and who may think that this is something that they want to partake in. Having the education and doing what you need to do and knowing what you need to know in order to make the best decision is what we try to provide. And we provide it in 20 languages. We have online courses, free online courses at drugfreeworld.org. And we encourage you to just take a look. Take a look. If you have kids, you owe your kids this to learn about it. So just in case your kids are struggling with any kind of drug problem and you don't know the telltale signs, you can get them from us. Marshall Falk, congratulations for being part of this foundation, for being part of this wonderful initiative, and thank you for being with us in NFL Live. Thank you for having me. Marshall Falk con nosotros en NFL Live. Nosotros continuamos. Muy bien, pues muchas gracias a Marshall Falk, que le tocó enfrentar a Tom Brady, como recordaba en esta entrevista. Ahí está su comparativo. Él estuvo 12 temporadas en la NFL, con Indianapolis, también con los Rams. Jugó 2 Super Bowls, ganó 1, perdió otro y está en el Salón de la Fama. Vámonos a pausa. Regresamos a Tampa con John. De vuelta con ustedes, así luce Raymond James Stadium, alistándose para la gran cita. Un viejo adagio del fútbol americano dice que las ofensivas venden los boletos y las defensivas son las que consiguen los títulos. Veremos qué tanto, según Las Vegas, esto de las altas y las bajas está en 56. Esperan muchos puntos. John Sutcliffe, ¿qué defensa está mejor articulada para el domingo? Yo creo que la de Tampa Bay creo que es una defensa que está muy, muy encarrilada, con muy buena presencia de llegarle a Pat Mahomes, pero a final de cuentas, Baby Yoda hemos visto que cuando le meten presión, de todos modos se encuentra la manera de conseguir 30 puntos, Ciro. Entonces, todavía me quedaría con esa explosión que tiene el equipo de Kansas City. Por eso creo que tiene más posibilidades el equipo de los Chiefs de incomodar a Brady, porque a Mahomes no lo vas a parar.
porque por más que quieras hacer cosas, mientras no entregue balones, acaba generando más de 30 puntos. Yo creo que se habla mucho de Brady, pero también hay que vivir este momento tan especial. Creo que Pat Mahomes es único también hoy en día en la NFL. Me quedo con la explosión de los Chiefs y Pat Mahomes, Ciro. Perfecto, John. Pues vive este Super Bowl por todos nosotros también. Disfrútalo mucho, cuídate y estamos en contacto el día de mañana. Gracias a John Sutcliffe hasta el Raymond James. Un abrazo también a la distancia. Recuerden, no hagan reuniones, quédense en casa, disfruten de este último capítulo y quédense con nosotros en ESPN Kansas City contra Tampa. Volvemos. Super Bowl 42, un día como hoy, Javier Trejo Garay, estoy seguro que te acuerdas. Que invicta, no perdió un solo partido, perdió solamente uno y fue con una gran atrapada de David Tari, helmet catch. Sí, impresionante. Y después la recepción de touchdown que recién vimos, inolvidable. Vámonos a mensajes. El Acuario de Tampa, uno de esos lugares que uno no puede dejar de visitar. Mucho más reciente, la edición número 53 del Super Bowl, Patriots contra Rams, Sergio. Sí, qué interesante cómo le debía para mí la defensiva de Bill Belichick a Tom Brady un anillo, y con 13 puntos, metiéndole ese pase a Rob Gronkowski en el cuarto pudo ser campeón 13-3 ante Jared Goff, Sean McVay y la sensación que representaban los Rams con Todd Gurley también como su corredor en ese momento. Un partido que terminó, Pepe, al medio tiempo 3-0. Solamente un gol de campo en aquel encuentro. Sí. ¿Algo con lo que quieran concluir antes de despedirnos? Solo que hay que estar atento al carrusel de los quarterbacks. Sabemos que los Broncos tienen interés en Dak Prescott. También San Francisco sigue siendo opción para Deshaun Watson, así que mucho ojo. Perfecto, Javier. Lo de Tampa Bay, viendo el pronóstico del tiempo, 52% de posibilidades de lluvia para el próximo domingo. Ojalá que si se presenta no afecte este juego, Ciro. Wow, no sería la primera vez que pase en un Super Bowl. Sergio. Correcto, y para mí, de las palabras de Brady que hemos presentado hoy en entrevista exclusiva con ESPN Estados Unidos, me encantó lo de que dice: para mí lo más importante es ganar juegos y no ser la razón por las que los perdemos. Muy interesante enfoque. Perfecto, muchas gracias, señores, siempre un gusto. Mañana continúa NFL Live, tendremos también programa el sábado y desde luego el domingo previo al partido. Gracias y que la pasen muy bien.